Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a esta ya nuestra última clase, nuestra clase 8 del curso de Iglesia Digital. Ha sido una bendición y una linda experiencia el haber compartido ya estas 7 clases hasta el día de hoy, que ya sería nuestra última clase, junto a ustedes. La verdad que el poder compartir de la experiencia y el poder también conocerle a cada uno de ustedes de su experiencia, de lo que le ha tocado vivir respecto a esta nueva forma de llevar adelante lo que es la iglesia. Ha sido un lindo camino y esperamos también de todo corazón que para ustedes también haya sido una bonita experiencia el ser parte de este curso. Entrando ya en tema o en detalle de lo que veremos ya en esta nuestra última clase, no sé si ustedes recuerdan, en la clase 6 comentamos un poquito de lo que es este hexágono de la administración, donde para llevar adelante un proyecto se requiere de distintas etapas, se requiere de distintos elementos, en el cual el último de ellos correspondía justamente a esta evaluación. Entonces hemos querido dejar como nuestra clase final justamente este tema que corresponde a la evaluación constante que debemos llevar de la labor que desempeñamos en el liderazgo o incluso trabajando como uno más en este ministerio que es, la verdad que ha llegado a renovar muchas iglesias, que ha llegado y a renovar también la forma que conocíamos de ser iglesia y que por lo pronto vemos que ha llegado para quedarse en el tiempo. Así que sin más preámbulos pasamos ya a compartir esta diapositiva, que también la van a poder encontrar en el portal de Moodle que tienen ustedes para poder ir trabajando. Ahí la podrán descargar y podrán revisarla un poco más en detalle, porque creo que esta va a ser como un poquito más de contenido de esta clase. Así que paso a compartirla a ustedes en este PowerPoint. Hemos llamado a esta clase 8 como evaluación y trabajo en equipo. Los resultados del trabajo en equipo. Cuando como equipo nos disponemos a trabajar en la obra del Señor, siempre es importante que entendamos que debemos hacerlo a su manera y no a nuestra manera. ¿Por qué partí mencionando este párrafo? ¿Por qué se los comenté? Si ustedes recuerdan en la clase 6, en la clase 7, nuestra clase anterior, justamente yo les mencioné respecto a cómo nosotros nos podíamos sentir en el desarrollo del liderazgo y en el desarrollo de las actividades que hacemos en el ministerio. Si nosotros nos preocupamos de cómo nos vamos a sentir nosotros, muchas veces también dejamos de pensar en el beneficio que podemos estar generando a través de nuestras distintas ideas, de nuestros distintos proyectos que vamos llevando a cabo con la iglesia digital. Pero siempre es importante el pensar en que debemos hacerlo en la manera que Cristo quiere que lo hagamos. Por eso parto esta clase respecto a los resultados que podamos tener en las distintas actividades o los distintos proyectos que le podemos presentar tanto a la iglesia como los distintos proyectos que queremos llevar adelante para bendecir el nombre del Señor. Siempre debemos recordar esta forma de analizar y de verlo. Cuando vemos que las labores del equipo empiezan a dar sus primeros frutos, no debemos dejar de lado la esencia o la base que hizo que el grupo pudiera unirse. Por ejemplo, tener tiempos de oración, tener una constante capacitación de los miembros que conforman tu equipo es fundamental para seguir avanzando y seguir trabajando en una cohesión y en un espíritu que solamente cuando ponemos al Señor como centro podemos llegar a conseguirlo. La verdad es que estos tiempos de oración que puedan tener como equipo, estos minutos en el que, aunque todo el ambiente, todo esté enrarecido, esté un ambiente que de locos que están retrasados en hacer muchas cosas, dedíquenle un pequeño tiempo, dedíquenle unos minutos a la oración. De verdad que se irán dando cuenta cuán importante y cuán poderoso es orar los unos por los otros como hermanos y unidos en un mismo espíritu y en un mismo afán que es servir al Señor. De verdad que como consejos se los entrego de todo corazón, porque a nosotros de verdad que cuando estábamos justamente en esta labor de líderes de un equipo audiovisual, nos dio tremendo resultado y vimos cómo constantemente el Señor fue actuando y fue guiándonos día a día en el transcurso de las distintas áreas que queríamos llevar adelante como equipo audiovisual. ¿Por qué debemos evaluarnos constantemente?
Una evaluación constante es importante para ir viendo los logros o avances que vamos teniendo en las distintas áreas que componen a la iglesia digital. Por ejemplo, una evaluación, cómo lo estamos haciendo en el streaming, cómo está el contenido que subimos a las redes sociales, cómo está el material o la calidad del material que estamos presentando a la gente a través de las redes sociales. O directamente en el templo, con qué calidad estamos transmitiendo, por ejemplo, proyectando las letras en el data o en la pantalla que tengamos en este caso. Es importante que cada área de que componga tu equipo o tu ministerio se vaya en una constante evaluación para ir viendo los detalles de cómo está funcionando. Como vimos en la clase 6, en el hexágono de la administración, para que los proyectos que desarrollamos puedan tener buenos resultados, es importante la etapa final de la evaluación. El proceso de evaluación nos permite analizar detenidamente si el proyecto que creamos está cumpliendo su fin, es necesario hacer ajustes o modificaciones a lo planteado. Hemos puesto este punto acá de tener una evaluación constante porque justamente lo que buscamos en ustedes es en que cada proyecto que ustedes presenten, que quieran llevar a cabo en esto, lo que es la iglesia digital, tenga también una parte de análisis en el sentido de decir, ¿está cumpliendo la finalidad esto que estoy haciendo? ¿Está cumpliendo su finalidad el proyecto que le presenté a la iglesia de una transmisión, de una reunión constante? Debemos ir analizando cada uno de estos ítems. ¿Por qué? Más adelante se los paso a explicar. La finalidad que tiene la evaluación, justamente como les decía anteriormente, la finalidad que tiene evaluar cada área del equipo es para ir viendo y revisando justamente las necesidades que puedan tener, tanto como a nivel de personas como a nivel de equipamiento o materiales. La evaluación te permite definir nuevas estrategias, seguir con las mismas, dar un giro en la forma en que se desarrollan los proyectos o incluso definir el no continuar con un proyecto. Por eso es importante esta etapa final, porque debemos también ser conscientes de que si un proyecto no resulta o no funciona, también es sano no perseverar en él y buscar una nueva estrategia y buscar una nueva forma, porque de esta manera no desgastamos tanto el material físico, el material humano que contamos, y tampoco generamos un gasto en el sentido de que justamente para el desarrollo de esta actividad hayamos tenido que invertir recursos a nivel monetario para el desarrollo de la misma. Cuando vemos que en el proceso de evaluación debemos analizar objetivamente el funcionamiento de un proyecto o modificación del mismo, debemos analizar el costo que también trae el desarrollo del mismo. Ocurre que existen muchos proyectos que desarrollamos dentro de la iglesia que no tan solamente conllevan un costo en lo personal, en el recurso humano, sino que también requiere de una inversión en el mismo. Entonces, como les decía previamente, es importante analizar si el costo que estamos llevando adelante para el desarrollo de la actividad en sí se justifica en base a la finalidad que nosotros queríamos darle al momento que pensamos en el desarrollo y ejecución de este proyecto. Teniendo en cuenta las variables que acabamos de mencionar, podemos entender que si el proyecto nos está llevando un alto costo de personas o económico, es sano, tanto para el equipo como para el líder, poner fin al mismo. No es malo poner fin en ocasiones a proyectos, créanme que en situaciones y en circunstancias pasa a ser incluso lo más sano para quienes están desarrollando las distintas labores en las distintas áreas que compone esta iglesia digital. En ocasiones justamente estamos desgastando un recurso que incluso nos podría estar sirviendo para potenciar aún más otra área y lo estamos dejando de lado por querer perseverar en un proyecto que en definitiva quizás no funcionó de la manera en que se planteó. ¿Cuáles son los parámetros a analizar en cada proyecto o en cada vez que hagamos este proceso de evaluación como equipo? Debemos pensar en lo siguiente. Para entender un poco más cómo se debe analizar un proyecto, hemos mencionado previamente algunos puntos a mirar, pero también debemos analizar elementos que en ocasiones pueden ser externos al equipo. ¿Cuáles son los elementos internos? Los que mencionamos previamente. Costo, el recurso, hablemos del recurso material y hablemos también de las personas que llevan adelante este proyecto. Esos son elementos que podemos definirlo como internos a evaluar en el desarrollo del proyecto.
Pero también hay otros aspectos, otros parámetros que también pasan a ser externos, que se lo menciono en unos segundos más. Debido a lo anterior, por ejemplo, nos encontramos con problemas que son parte de la sociedad en la que estamos viviendo, en la cual podemos encontrar a personas que es difícil poder entregarles un mensaje si jamás antes se han interesado en ello. Y a esto me refería justamente con la parte de los problemas externos a lo que ustedes están desarrollando. Por eso es que es un desafío diario encontrar la forma de llegar a estas personas. Para eso sirve la evaluación. La evaluación, por ejemplo, como vemos acá, si tenemos este análisis o esta revisión de la parte externa a lo que es el equipo, nosotros a lo mejor a nivel interno podemos estar funcionando perfectamente. No está significando ningún desgaste, ninguna labor que sea más allá de lo que efectivamente cada uno de nosotros quiere y puede entregar, y no está siendo un problema para el desarrollo, tanto en lo monetario como en el costo humano, no es problema a nivel interno. También debemos ser conscientes que puede existir esta barrera que es externa, la cual corresponde a que justamente el día de hoy la finalidad que queremos llegar con la iglesia digital es dar a conocer el Evangelio a esas personas que nunca antes han escuchado de la palabra. Pero ¿cómo podemos llegar si hoy en día vivimos en una sociedad que la verdad es que tiene tanto estímulo y tiene tanto material a través de las redes sociales que muchas veces se nos vuelve un problema el cómo enganchar a esa persona para que justamente vea este contenido? Entonces, es por esa razón que le hemos dejado en esta oportunidad para que ustedes puedan desarrollar en el foro 2 textos, ¿ya? Estos 2 textos corresponden a darnos cierta mirada desde un punto de vista de 2 autores diferentes, en los cuales podamos ver lo siguiente. Ambos veremos, por un lado, la forma de llevar adelante un discipulado de forma sana y según la mirada del Señor. Esto va justamente enfocado en lo que nosotros queremos mostrar a la gente, pero recordando que justamente nos encontramos en un proceso de evaluación. Por lo tanto, debemos también ser discípulos que trabajamos de una manera unida al servicio del Señor, pero siempre priorizando que seamos un equipo sano, un equipo donde efectivamente podamos contar el uno con el otro. Y por otro lado, ver una radiografía muy rápida para entender a quiénes queremos llegar y cómo está siendo la sociedad en la actualidad, para así entender en parte a lo que vemos desafiado a llevar adelante la labor de la iglesia digital. Como les mencionaba, también existe esta parte externa, esta parte de que hoy en día estamos en una sociedad donde queremos todo que sea rápido, donde no sentimos ninguna pertenencia a nada que nos rodea. Entonces, todos estos pequeños tips que nos va entregando el autor a través de estos libros, los invito a ustedes que lo puedan revisar y que puedan responder a las preguntas que le hemos dejado en el foro, que son relacionadas a esto mismo. Más chicos, espero que esta clase y ya la clase final sea de mucha bendición, sea de analizar un poquito cuál es la labor que hemos desarrollado hasta el día de hoy en llevar adelante nuestra iglesia digital, y esperamos que esas lecturas que dejamos ahí para el foro también sean ciertas palabras, ciertas ideas que el autor entregan, también ustedes puedan servirle para sentirse que el Señor igual está junto a ustedes y que no son los únicos que van a estar viviendo ciertos procesos complicados en el desarrollo del liderazgo. Que el Señor les bendiga grandemente y bueno, nos estaremos viendo en alguna próxima oportunidad, quizás en algún otro curso. Que el Señor les bendiga mucho.